Buenas tardes, mi nombre es María Cecilia Barrios. En esta oportunidad les voy a hablar del fuero sindical, negociación conflictiva y colectiva, conflictos colectivos. Del fuero sindical podemos decir que es la garantía que gozan algunos trabajadores de no ser despedidos ni desmejorados de sus condiciones de trabajo, ni trasladados a otros establecimientos de la misma empresa o un municipio distinto sin justa causa previamente calificada por el juez de trabajo. El texto constitucional no habla de fuero sindical, sino de inamovilidad. Fuero sindical vendría a ser la protección, la garantía que se le otorga al investido, en tanto que la inamovilidad viene a ser la consecuencia de ese fuero sindical. La inamovilidad laboral es una de las figuras más criticadas en la ley actual y ha traído polémicas en toda la nación. La inmovilidad laboral se aplica según la ley a las siguientes personas. Las trabajadoras, en todo caso, en estado de gravidez desde el inicio de su embarazo hasta 2 años después del parto. Los trabajadores desde el inicio del embarazo de su pareja hasta 2 años después del parto. Los trabajadores y trabajadoras que adopten niños o niñas menores de 3 años gozarán de la inamovilidad por un lapso de 2 años, desde la fecha en que el niño o la niña sea dada en adopción. Los trabajadores y trabajadoras con hijos o hijas con alguna discapacidad o enfermedad que le impida o dificulte valerse por sí mismos. Y los trabajadores y trabajadoras durante la suspensión de la relación de trabajo. ¿Quiénes son los protegidos por el fuero sindical? Gozarán de fuero sindical, entre otros, los trabajadores y las trabajadoras solicitantes del registro de una organización sindical desde el momento de dicha solicitud hasta 15 días después de registrada la misma o haberse negado su registro. Los trabajadores y las trabajadoras que se adhieran a la solicitud de registro de una organización sindical desde su adhesión hasta 15 días después de registrada la misma o de haberse negado su registro. Los primeros y las 7 integrantes de la junta directiva en las entidades de trabajo que ocupen menos de 150 trabajadores y trabajadoras desde el momento de su elección hasta 3 meses después del cese de sus funciones como integrantes de la junta directiva de la organización sindical. Los primeros 9 integrantes de la junta directiva en las entidades de trabajo que ocupen entre 150 y 1000 trabajadores y trabajadoras desde el momento de su elección hasta 3 meses después del cese de sus funciones como integrantes de la junta directiva de la organización sindical. Igualdad de procedimiento. Los procedimientos establecidos en la ley para solicitar la calificación de falta o para la protección del fuero sindical se aplicarán también a los trabajadores y a las trabajadores que gocen de inamovilidad laboral conforme a lo previsto en esta ley u otras leyes, decretos o normas y a lo que determina la convención colectiva de trabajo. Solicitud de autorización de despido, traslado o modificación de condiciones. Cuando un patrón o patrona pretenda despedir por causa injustificada a un trabajador o trabajadora investido o investida del fuero sindical o de la inamovilidad laboral, trasladarlo o trasladarla de su puesto de trabajo o modificar sus condiciones laborales, deberá solicitar la autorización correspondiente al inspector o inspectora de trabajo dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que el trabajador o trabajadora cometió la falta alegada para justificar el despido o alegada como causa de traslado de la modificación de sus condiciones de trabajo mediante el procedimiento que exige la Ley Orgánica del Trabajo. Procedimiento para el reenganche y restitución de derechos. Cuando un trabajador o trabajadora amparado por fuero sindical o inhabilidad sea despedido, despedida, trasladado o trasladada, desmejorada o desmejorado, podrá dentro de los 30 días continuos siguientes interponer, denunciar y solicitar la restitución de la situación jurídica infringida, así como el pago de los salarios y demás beneficios dejados de percibir ante la Inspectoría del Trabajo de la jurisdicción correspondiente mediante su respectivo procedimiento. Esto es todo de lo del fuero sindical. Vamos ahora con la negociación colectiva. La negociación colectiva es aquella negociación que existe entre uno o más sindicatos de trabajo y uno o más patronos para modificar las condiciones de trabajo, para reclamar el cumplimiento de las convenciones colectivas o para oponerse a que se adopten determinadas medidas que afecten a los trabajadores de la respectiva empresa, explotación o establecimiento. La misma está contemplada en el artículo 96 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
La negociación colectiva no debe ser confundida con el convenio colectivo, puesto que la primera es un proceso que conduce a la realización del segundo, o sea, del convenio colectivo. La negociación colectiva es una manifestación particular del diálogo social y está considerada como un derecho fundamental básico integrante de la libertad sindical. ¿Quiénes son los sujetos de la negociación colectiva? Se consideran sujetos colectivos del derecho del trabajo y, por tanto, titulares de la libertad sindical, las organizaciones sindicales de primer, segundo y tercer grupo de coaliciones o grupos de trabajadores y trabajadoras, y las cámaras patronales en los términos y condiciones de la ley orgánica del trabajo, de trabajadores, trabajadoras y las demás organizaciones de representación colectiva de los intereses, bien sea de trabajadores y trabajadores por una parte o por patrones y patronas por la otra. El ámbito de la negociación colectiva. Determina su vigencia en atención a tres criterios: subjetivo o personal, que define a los trabajadores amparados por la convención colectiva; objetivo o espacial, referido a la vigencia territorial de la convención, rigiéndose, según el caso, por la empresa; negociación descentralizada, o por toda una rama de actividades, negociación centralizada; y temporal, que define la duración de la convención. Objeto de la negociación colectiva. Objeto de la negociación colectiva. Tiene por finalidad la regulación de las condiciones de trabajo en sentido amplio. Tiene por objeto por finalidad la regulación de las condiciones de trabajo en sentido amplio y demás aspectos vinculados con las relaciones laborales, el establecimiento de medios para la solución de conflictos y en general la protección de los trabajadores y trabajadoras y de sus familias en función del interés colectivo y del desarrollo económico social de la nación. Fines de la negociación colectiva. Los fines son proteccionistas, garantía y mejora de los beneficios laborales. Vamos ahora con los conflictos colectivos. Los conflictos colectivos son controversias que surgen en las relaciones colectivas de trabajo que involucran a la clase o comunidad trabajadora que se lesiona o puede lesionarse derechos subjetivos de los trabajadores o afectar el interés profesional, siendo el mismo Estado el primer interesado en que se resuelvan inmediatamente por la vía pacífica. Objeto del conflicto de trabajo. Los conflictos colectivos de trabajo en atención a su objeto podrían ser novatorios, cuando persigan modificar condiciones de trabajo de los incluidos en su ámbito de validez personal; de ejecución, cuando pretendan reclamar el cumplimiento de las obligaciones patronales sobre condiciones de trabajo; defensivos, cuando estuvieran destinados a evitar que se adopten medidas que perjudiquen a los trabajadores de la respectiva empresa. El procedimiento administrativo del conflicto colectivo es el siguiente. En Venezuela, en todo procedimiento conflictivo es obligatorio cumplir con la etapa de conciliación. Lo determina la Ley Orgánica del Trabajo en su artículo 475, que el procedimiento conflictivo comenzará con la presentación de un pliego de peticiones en el cual el sindicato expondrá sus planteamientos para que el patrón tome o deje de tomar ciertas medidas relativas a las condiciones de trabajo para que se celebre una convención colectiva o se dé cumplimiento a la que se tenía pactada. Mediación para la solución pacífica previa al conflicto. Los funcionarios y las funcionarias del trabajo procurarán la solución armónica de las diferencias que surjan entre patronos, patronas, trabajadores, trabajadoras, aún antes que las mismas revistan carácter conflictivo por hecho público o la presentación del pliego conflictivo correspondiente, sin que ello pueda ser alegado para negar su admisión. Negociaciones previas. Al tener conocimiento de que están planteadas o por plantearse una diferencia de naturaleza colectiva, el inspector del trabajo procurará abrir una etapa breve de negociaciones entre el patrono y la organización sindical u organizaciones respectivas, y podrán participar en ellas personalmente o por medio de un representante. La notificación a la Procuraduría General. Cuando se plantea un conflicto colectivo relacionado con un servicio público u organismo dependiente del Estado, el inspector o inspectora del trabajo notificará de inmediato a la Procuraduría General de la República, a la Procuraduría Sindical o a la Sindicatura Municipal, según se trate el caso, según cada caso. A manera de conclusiones podemos decir
Cada uno de los sistemas de relaciones laborales en los países industrializados incorporan con mayor o menor extensión y profundidad y de acuerdo con su cultura política y jurídica variados métodos o técnicas de solución de conflictos por las distintas vías convencionales, algunas de ellas ya señaladas. Todo ello sin olvidar que nunca podrá obtenerse la suma de cero conflictividad en un sistema democrático, previéndose por ello instrumentos completamente para canalizar las pretensiones enfrentadas. Un sistema eficaz de resolución de conflictos ayudará a contener el mismo en las relaciones laborales dentro de los límites económicos, sociales aceptables, como también promover un clima laboral que sea pacífico. Esto a su vez contribuye al mantenimiento de un entorno conducente al desarrollo, la eficiencia y la equidad social. Gracias por su atención.